En ocasiones, destapar un horror supone sacar a la luz muchos otros. Y si en cualquier país el hallazgo de una fosa común es testimonio de una atrocidad, en Colombia es reflejo de más de una. La fosa común hallada recientemente en Dabeiba alberga no solo a víctimas del conflicto colombiano, sino víctimas de una de las prácticas más monstruosas de décadas de una guerra ya de por sí monstruosa: el asesinato de civiles indefensos y ajenos al conflicto para presentarlos como bajas enemigas en combate. Una práctica conocida, o mejor dicho, descrita como falsos positivos, porque lo de conocida es hasta cierto punto relativo. En el año 2008, decenas de jóvenes de Soacha, un municipio popular del conurbano de Bogotá, desaparecieron misteriosamente y pocos días después sus cadáveres fueron presentados como guerrilleros muertos en combate a más de 600 kilómetros de distancia. Los jóvenes habían sido embaucados por militares con falsas promesas de trabajo para posteriormente ser drogados, ejecutados y, una vez muertos, vestidos como guerrilleros. Este caso fue el que destapó la práctica. Los falsos positivos vienen de muchísimos años atrás. Lo que pasa fue que en el 2008 aparecieron unas viejas locas, como nos dicen a las madres de Soacha. Unas viejas locas que nos dolió que nos hubieran quitado a nuestros hijos. De esta manera destapamos, lo que dicen algunas madres, una olla podrida que había dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, o que hay, porque lamentablemente esto no ha parado. Una práctica que, no por cruel e irracional, carece de explicación. Por un lado, las presiones de los altos mandos militares para que sus subalternos obtuvieran resultados en su enfrentamiento con las guerrillas demandaba la presentación de cadáveres lo más a menudo posible. Por otro, las reticencias de algunas unidades para enfrentar a una guerrilla bien armada y mejor conocedora de la zona hacían que algunos prefirieran matar civiles y después disfrazarlos porque era más fácil. Y por último, las recompensas para quien presentara guerrilleros dados de baja: medallas, ascensos, permisos, bonos en metálico, hasta vacaciones. No es casual que, aunque se registran casos desde 1988, fuera durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 que los casos crecieron exponencialmente, justo cuando se crearon leyes específicas para premiar las bajas infligidas a la guerrilla. Una vez que se abandonó la política de recompensas, hacia el final de su mandato disminuyeron abruptamente. Por cierto, durante 3 de los años del auge de los falsos positivos, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, más tarde presidente y Premio Nobel de la Paz. El modus operandi de los falsos positivos era tan premeditado que, después de haber captado a las que serían sus víctimas, los militares les pedían que escribieran algo para de esa forma determinar si eran zurdos o diestros y así saber en qué mano colocarles el arma una vez abatidos. Siempre era la misma rutina, estábamos saliendo entre las 10 a media de la noche. Ajá. Y las ejecuciones siempre se hacían en la madrugada, entre las 4:30 y 5:30. Para que la hipótesis del enfrentamiento fuera más verosímil, al momento de ejecutarlos los llevaban al campo y les pedían que corrieran en una dirección y luego regresaran al punto de partida. Cuando se daban la vuelta para volver, los acribillaban para que las balas les dieran de frente. Se dispararon a la vegetación como para que, si pasaban revista a los investigadores, de que sí había sido contacto, pero en realidad no hubo ningún contacto. Ese era el teatro. Según los testimonios de sus verdugos, los asesinados en ningún momento sospechaban nada y se prestaban a todo voluntariamente, creyendo que todo era parte de las pruebas a las que eran sometidos para su nuevo trabajo. Pero entre tanta meticulosidad de los organizadores, la falta de cuidado en otros detalles revela el nivel de impunidad con el que operaban. Botas recién compradas o puestas del revés en los cadáveres, agujeros de bala en las camisas pero no en las ropas de camuflaje que les calzaban encima una vez asesinados, entre otros descuidos. Los autores de los falsos positivos sabían que en el fondo nadie iba a revisar con cuidado esos detalles, tratándose de víctimas pobres o campesinas, porque algo fundamental y que no se suele mencionar es cómo el abandono social del Estado colombiano también propició los falsos positivos. Como imaginarán, las víctimas de esta práctica nunca eran ciudadanos de clase media o alta captados en universidades privadas, sino personas de pocos recursos económicos en entornos donde su desaparición sería considerada prácticamente algo normal por las instituciones. Una especie de limpieza social encubierta,